El Arca del Pacto, también conocida como Arca de la Alianza, es un objeto descrito en la Biblia como un cofre sagrado construido por los israelitas bajo la dirección de Moisés, según las instrucciones recibidas de Dios en el monte Sinaí. El arca era un cofre rectangular hecho de madera de acacia y recubierto de oro por dentro y por fuera. Tenía una tapa sólida de oro llamada propiciatorio o tapa de expiación, sobre la cual estaban esculpidos 2 querubines. Dentro del arca se guardaban las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, así como otros objetos sagrados, como la vara de Aarón que floreció y un poco de maná, el alimento milagroso que Dios proveyó a los israelitas en el desierto. El Arca del Pacto tenía un significado especial para los israelitas, ya que simbolizaba la presencia de Dios entre ellos y su compromiso de proteger y guiar al pueblo elegido. El arca era llevada en procesiones importantes y se colocaba en el Santo de los Santos del tabernáculo y, más tarde, del Templo de Jerusalén, como el lugar donde Dios habitaba de manera especial entre su pueblo. El relato del Arca del Pacto y su importancia para los israelitas se encuentra principalmente en el libro del Éxodo y en los libros de Samuel y Reyes en el Antiguo Testamento de la Biblia. La historia sobre el robo del arca por parte de los filisteos se desarrolla en el primer libro de Samuel. El Arca del Pacto se encontraba en Silo, donde cada año los israelitas iban a ofrecer sus sacrificios a Dios, siendo recibidos por los levitas en el tabernáculo. En aquel entonces, el juez de Israel y sumo sacerdote era Elí. Elí era un hombre piadoso y justo, pero con debilidades en la crianza de sus hijos, Ofni y Finés, quienes eran corruptos y deshonraban el servicio religioso. Una de las historias más conocidas sobre Elí es su encuentro con la futura madre de Samuel, Ana. Ana era estéril y anhelaba tener un hijo. En un momento de oración en el santuario de Silo, Elí la vio orando en voz baja y la malinterpretó, pensando que estaba ebria. Sin embargo, cuando Ana explicó su situación, Elí la bendijo y oró por ella, y ella finalmente concibió a Samuel. Elí también tuvo un papel importante en la vida de Samuel como su mentor espiritual. Fue Elí quien enseñó a Samuel a reconocer la voz de Dios y a servir en el santuario. Aunque Elí fue un líder respetado, su falta de disciplina con sus hijos y su incapacidad para corregir sus malas acciones llevaron a la caída de su familia y a la eventual pérdida del Arca del Pacto ante los filisteos. Ofni y Finés, hijos de Elí, eran sacerdotes que servían en el santuario de Silo, donde se encontraba el Arca del Pacto en ese momento. Sin embargo, a diferencia de su padre, Elí, que era un hombre piadoso, Ofni y Finés eran corruptos y deshonraban el servicio religioso. En el primer libro de Samuel, se les describe como hombres que no conocían a Dios y que cometían graves pecados, como tomar para sí mismos las mejores porciones de las ofrendas sacrificiales que el pueblo traía al santuario. Además, se dice que tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en la entrada de la tienda del encuentro, lo cual era un grave desprecio a la santidad del lugar y del servicio religioso. A pesar de las advertencias de su padre, Ofni y Finés no cambiaron su comportamiento. Por esta razón, un mensajero de Dios visitó a Elí, anunciando que su casa sería juzgada y que tanto Ofni como Finés morirían el mismo día. Una noche, el joven Samuel recibió el llamado de Dios, y el Señor le dijo: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas.
El destino de la familia de Elí ya estaba determinado. Después de algunos años, Samuel creció y ya era conocido en todo Israel como un profeta de Dios. En aquel tiempo, Israel se encontraba en conflicto con los filisteos, quienes querían recuperar sus tierras. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los levitas, entre ellos Ofni y Finés, llevaron el arca del pacto al campamento donde estaba el ejército israelí. Al ver el arca llegar, todos los hombres de Israel gritaron en gran júbilo que hicieron temblar la tierra. Esto asustó a los filisteos, que comenzaron a dudar y temer del poder del Dios de Israel. De igual manera, la batalla comenzó, y los filisteos volvieron a imponerse, matando a 30,000 hombres de Israel. El arca del pacto fue tomada por los filisteos, y Ofni y Finés, muertos, tal como Dios había anticipado a Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín, quien logró escapar de la masacre, volvió a Silo y relató al juez Elí lo acontecido. Al enterarse el juez de la muerte de sus hijos y el robo del arca del pacto, éste cayó al suelo hacia atrás, desnucándose y muriendo en el acto. Los filisteos, luego de vencer y robar el arca, lo llevarían hasta la ciudad de Asdod. Una vez en allí, colocaron el arca en el templo de su dios Dagón, como un botín de guerra y un símbolo de su victoria sobre los israelitas. Sin embargo, al día siguiente, los filisteos encontraron la estatua de Dagón caída en el suelo frente al arca. Pensando que había sido un accidente, volvieron a colocar la estatua en su lugar. Pero al día siguiente, la estatua de Dagón no solo estaba caída nuevamente, sino que esta vez su cabeza y manos estaban rotas, como si hubieran sido destrozadas. Con el correr de los días, los filisteos habitantes de Asdod fueron golpeados por una enfermedad que les causaba tumores en el cuerpo y gran dolor, y una plaga de ratas que no los dejaba vivir en paz, lo que llevó a los filisteos a darse cuenta de que la presencia del arca del pacto entre ellos estaba causando calamidades. Temerosos de las consecuencias, decidieron trasladar el arca a la ciudad de Gat. Pero la plaga también afectó a los habitantes de Gat, y luego decidieron enviar el arca a Ecrón. Sin embargo, la plaga siguió azotando a los filisteos en cada ciudad donde llevaron el arca. Finalmente, los filisteos comprendieron que la presencia del arca estaba causando desgracias en sus tierras y entre su gente. Consultaron a sus sacerdotes y líderes y llegaron a la conclusión de que debían devolver el arca a los israelitas como un sacrificio de expiación para calmar la ira de Dios. A modo de disculpas, se les indicó que enviaran ofrendas: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, representando cada uno a los 5 príncipes que fueron atacados por las plagas. El arca, junto con un cofre que contenía las ofrendas, fue colocada en un carro tirado por vacas lecheras y enviada de regreso a Israel. Las vacas, sin la guía de ningún hombre, caminaron directamente hacia territorio israelita, llevando el arca de vuelta a su pueblo. La mayoría de los israelitas, al perder la batalla con los filisteos, creían que Dios los había abandonado, sin contemplar en ningún momento que quienes se alejaron de Dios eran ellos mismos, adorando a otros dioses paganos o cayendo en el pecado. A pesar de eso, Dios demostró estar una vez más del lado de su pueblo, atacando con plagas a los filisteos y volviendo de regreso a Israel su presencia, la cual se encontraba dentro del arca del pacto. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos y conocidos. No olvides suscribirte para ver más contenido. Nos vemos en el próximo video.